Hola, buenos días, espero que se encuentren todos muy bien, muchas gracias por venir. Hoy toca hacer capelinas para diferentes edades. Las mismas varían en el talle con el tipo de material que usen, no tanto con cantidad de punto. Esto está hecho con hilo bien finito de algodón de 1 milímetro y este tiene 2 milímetros y 2 milímetros y medio y es para adultos y tiene la misma cantidad de puntos que este. Así que imagínense, para bebé, para señoras, señoritas o adolescentes. Para niñas pueden hacerlo con un hilo o lana de 2 milímetros y también va a andar bárbaro. Las mismas están con un lacito y unas mini florcitas que las encontrarán en mi canal, como en el de adulto o de adolescente o jovencita, con una linda rosa envolvente que también está en mi canal. Queda muy lindo y es de ultra moda, para pasear al aire libre, para hacer jornadas lindas en el jardín arreglando sus flores, para salir a pasear con las niñas, cubrirlas del viento y del sol y de las inclemencias del tiempo, mismo que ellas siempre se duermen en el cochecito o a UPA cuando las llevan a la placita. En fin, se sientan en el jardín a leer un libro, a tejer y se protegen y quedan muy coquetas. Para vender ni que les cuento, esto se lo llevan de a montones para la playa porque gusta muchísimo. Recuerden que para la playa, por lo general, se hace colores crudos, que son los que más se usan, ¿sí? Acá, como yo estoy en frontera con Brasil, se usan estos colores y estoy obligada a hacerlo, pero son estos colores. Así que bueno, espero que les guste. La de bebé tiene 19 gramos y la de adulto tiene 48 gramos, así que vean los parámetros en pesaje. Lo que lleva de material, nada. Para la de bebé con hilo fino utilicé un ganchillo 1.25 milímetros. Para el de adulto 1.75 y con este voy a tejer. Utilicé aguja lanera para pasar la cinta. Podía haber usado mis dedos para hacerlo, pero quiero que quede todo prolijo y que no se quiebre y no se arrugue, porque toda la buena presencia de nuestras prendas es la que llama más la atención. Entonces, cuanto más delicados seamos a la hora de pasar algo, hagámoslo con una agujita. Un marcador, porque a medida que vamos tejiendo, vamos a tener una serie de vueltas que se van a repetir y esto va a ser una ayuda a memoria. Así que bueno, hilo de algodón grueso y ahora voy a trabajar con un hilo ecológico también grueso. ¿Vamos? Bueno, vamos a trabajar. Hacemos un anillo mágico, pasamos las dos lazadas por entre medio de nuestros dos dedos, extraemos el bucle, apretamos ahí para que no se zafe, pasamos hacia atrás y levantamos aquí mismo 3 cadenas que cuentan como primer punto alto. Vamos a trabajar en puntos altos y medias varetas. Las medias varetas va a ser el ala, ¿sí? Y todo lo demás es punto alto. Muy sencillo. Adentro de esta argollita o anillo vamos a hacer 16 puntos altos. Contando con estas 3 nos quedan 15. Y continuamos. 2, 3, 4, 5, así hasta tener 16 en total. Bien, cuando tenemos los 16 puntos, tiramos de la colita de inicio. Recuerden esta colita, esconderla bien aquí atrás, rematar bien y cortar, ¿sí? No vayan a cortar así porque después cuando lavan esto se zafó y se les abrió la prenda. Recuerden siempre eso. Le hacemos una puntadita por detrás y se esconde bien. Unimos con punto deslizado en la primera cadena de inicio, ahí. Y tenemos nuestra primera vuelta. La segunda vuelta sería 1, 2, 3 cadenas para el primer punto, una cadena de separación y por cada punto alto de la base vamos a tejer
un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena de separación, un punto alto, una cadena, un punto alto. Uno, dos, tres y pasamos un deslizado, ¿sí? Ahí. Ahora, 1, 2, 3 cadenas para el primer punto en la tercera vuelta y en el mismo lugar hacemos un punto alto. Y esta vuelta va a ser de aumentos. Un punto alto por cada punto más un punto. En total, 2 por punto. Una cadena de separación, 2 puntos altos en el punto que sigue. Una cadena, 2 puntos altos en el punto que sigue. Una cadena, 2 puntos altos juntos. Una cadena, 2 puntos altos juntos. Unimos. Tenemos 1, 2, 3, cuarta vuelta. 1, 2, 3 cadenas para el primer punto, un punto alto en el punto que sigue, 2 cadenas y un punto alto por cada punto alto. 2 cadenas, un punto alto, nuevamente un punto alto, 2 cadenas, y un punto alto y 2 cadenas de separación. Unimos, comenzamos una nueva serie, 3 cadenas para el primer punto, en el mismo lugar un aumento, en el punto que sigue un punto alto, 2 cadenas, en el punto que sigue 2 puntos juntos, un punto alto más el aumento, en el que sigue un punto solo, 2 cadenas, un punto alto, el aumento, total 2, un punto alto solo, 2 cadenas, así toda la vuelta. Vamos a repetir la vuelta, 3 cadenas, en el mismo lugar un punto alto, cuenta como aumento, y un punto alto por cada punto que sigue. Repetimos la vuelta y tenemos un punto extra. En la anterior teníamos un aumento y un punto solo. En esta tenemos un aumento y 2 consecutivos. 2 cadenas y repetimos. El aumento, un punto alto más 1 y 2 puntos consecutivos. 2 cadenas y nuevamente 2 puntos juntos, punto alto más aumento y 2 puntos que le siguen. 2 cadenas. Bueno, así quedaría esta vuelta. Y ahora vamos a tejer así. 3 cadenas para el primer punto. El aumento siempre va a estar en el primer punto de base. Y tejemos 2 puntos altos consecutivos, dejando uno libre. El último punto
ya no lo hacemos. 2 cadenas, tejemos el primer punto con aumento, un punto alto más el aumento, y 2 puntos altos consecutivos y salteamos el último sin tejer. 2 cadenas, comenzamos un nuevo motivo con 2 puntos altos y tejemos 2 puntos altos consecutivos, dejando libre el último, y 2 cadenas. Así vamos a ir por toda la vuelta. Cerramos siempre todas las vueltas con punto deslizado y siempre levantamos 3 cadenas para la primera vuelta y el primer punto, y en el mismo lugar hacemos un punto alto más, que es el aumento, tejemos 2 puntos altos consecutivos, 2 cadenas, nos vamos al motivo que sigue y repetimos. Un punto alto más el aumento, más 2 puntos individuales, más 2 cadenas, y así vamos continuando. Como verán, yo ya puse el marcador para ir contando las vueltas y no olvidarme. Entonces tengo que tener en total 7 vueltas tejidas de esta manera. Bueno, yo ya llegué a las 7 vueltas. Como ven, queda como para una nenita más grande. Pudiera ser de 8 meses en adelante y más también. El año también, por lo que veo. Es grande y esto es muy flexible. Antes de continuar le voy a contar lo siguiente. Nosotros iniciamos con 16 puntos centrales para hacer la capelina de la bebé y del adulto, ¿verdad? A la bebé lo hicimos con hilo bien finito y para el adulto en hilo grueso. Si con hilo fino ustedes quieren tejer talles mayores para niñas, van agregando acá en la anilla. Por ejemplo, agreguen 6 puntos más, ¿sí? Para un talle más, un segundo talle, 6 puntos más, y así sucesivamente. Para el adulto saben que con grueso ya queda de esta manera. Pero si no lo quieren hacer con fino, también van a tener que hacer un anillo bien generoso, inclusive hasta con la mitad hasta con el doble de los puntos. Tengan en cuenta esto. También, además de aumentar acá el anillo central, lo que pueden aumentar es la cantidad de vueltas de acá, para que crezca en el alto de la cabeza, lo que sería el alto de la cabeza, para que crezca. Por lo general siempre va hasta la mitad de la oreja, ¿sí? Y después viene el ala. Entonces le ponen más vuelta. Para eso lo que tienen que hacer es ir probando. Siempre hay que probar. Mirarse en el espejo o probar a la niña e ir viendo. Bueno, el marcador ya lo podemos quitar porque ya llegamos. Levantamos 2 cadenas para el primer punto y vamos a hacer medias varetas. Así. Toda la vuelta. Vamos a comenzar a hacer el ala. Acá también pueden tejerlo ahí adentro de la cadena o en el aire. De las dos maneras. Cualquiera de las dos maneras queda bien. 2 varetas por 2 varetas en las 2 cadenas y por cada punto una vareta, una media vareta, así. Recuerden que iniciamos con 2 cadenas. Acá, como hay 2 cadenas, hacemos 2. Y acá hacemos una por cada punto.
Cerramos la vuelta en la primera cadena, ajustamos y volvemos a levantar 2 cadenas y volvemos a tejer medias varetas y contamos, contando con la primera 2, 3, 4 y 5. Después de las 5, en un mismo punto hacemos 2 con un aumento. Toca una y una más, y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 2 juntas. Así sería esta vuelta. Así va quedando. Estos piquitos que forman acá son las ondas del vuelo que tiene nuestra capelina. Levantamos 2 cadenas y continuamos tejiendo medias varetas sin aumento, 2 vueltas, una por cada una de la vuelta anterior, 2 vueltas en total. Y luego vamos a hacer otro aumento. Así. Vamos a ir por toda esta vuelta y una vuelta más. Comenzamos una nueva vuelta en la cual vamos a hacer aumentos. 2 cadenas para el primer punto y continuamos y contamos. 2, 3, 4, 5 y 6 medias varetas. En el siguiente toca aumento, 2 juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y toca aumento, 2 juntas. Comenzamos una nueva, 2 cadenas y vamos a hacer 2 vueltas de medias varetas. Entre aumento y aumento, de vuelta y vuelta, una vuelta de aumento, 2 vueltas de punto simple, en este caso medias varetas. Habíamos hecho 5 puntos y un aumento. Después hicimos 2 vueltas de media vareta y después hicimos 6 puntos y un aumento y ahora hacemos 2 vueltas simples. Iniciamos con 2 cadenas para hacer la última vuelta de aumentos y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 medias varetas. En el punto que sigue hacemos 2 juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el punto que sigue hacemos 2 juntas, que sería el aumento. Y terminamos con 2 vueltas de medias varetas. Eso sería todo para el modelo de la capelina. Ya saben que cambiando los materiales, los grosores y los tamaños de aguja,
también generamos mejor aumento de talle. Lo que hacemos es pasar la cinta por la aguja y acá en la primera vuelta, ahí, uno sí, uno no, nos vamos a los agujeritos, acá, ahí, y vamos pasando. De esta manera es mucho más fácil, que era lo que les explicaba al principio, y no arrugamos nuestra cinta. Y podemos girarla bien. Vamos uno sí, uno no, al agujerito. El lacito queda bárbaro para ajustar o para decorar, como lo quieran llevar. Y lo vamos girando, lo vamos acomodando para que se vea el brillo o el derecho de la cinta, es la vista. Así vamos a ir por toda la vuelta de la capelina y le vamos a poner alguna florcita que queramos o algún adorno en un costadito a nuestro gusto. Bueno, amigas, amigos, ya vieron que con el mismo punto hice 3 modelos diferentes. Miren cómo quedó. Para niña y adulto. Ustedes lo ajustan con el lazo. Acá le puse una florcita con 2 hojitas. Lo hice simple para que vean que se puede sobrecargar la prenda y también poner poco. Es a gusto de cada uno, ¿sí? Miren qué lindo que queda. Para regalar, ahora que se vienen las fechas navideñas, lo hacen en un ratito, porque realmente se hace en un ratito, siguiendo estas pequeñas indicaciones. No es difícil para nada. Y lo pueden envolver bien y poner en el arbolito y regalar a sus seres queridos para comenzar las vacaciones. Y como ya les dije, para algunas jornadas salir al aire libre y protegerse del sol y permitirse estar coquetas y bellas, eligiendo los colores que a ellas les gustan, tanto a las chicas, las señoras o las niñas, para un regalito para una nena, para una bebita, ¿sí? Que siempre hay una sobrinita, una nietita, una hijadita. Miren qué bonito. Y para vender, ni que les digo. Para vender, usen colores bien claros, por lo general crudos, naturales, blanco, chocolate, y tejan las florcitas que están en mi canal, revisan allí en la sección videos, usan las florcitas de allí y las hacen a contratono de los colores que ustedes elijan y lo pueden decorar de esa manera. ¿Bien? Bueno, si aquellas personas, los que me están escuchando en este video, no lo quieren así, lo quieren más rente, más duro, lo pueden almidonar. Para almidonar simplemente llevan a una olla a hervir un vaso de agua. Cuando hace ebullición, ustedes están revolviendo aparte una cucharada o 2 de almidón de maíz o maicena, como se dice en otros lugares. Lo revuelven también con agua del grifo y lo echan ahí en la cacerola cuando llegó a la ebullición. Lo revuelven bien y apagan el fuego y lo retiran del fuego. Lo dejan enfriar al líquido, que quedó bastante espesito y con un color no muy blanco, ¿no? Como si estuviéramos haciendo una salsa blanca o una crema. Quedó más bien transparente, ¿sí? Y sumergen la prenda terminada allí, la sumergen bien, que quede bien embebido toda la trama del tejido. Lo retuercen sin enjuagar y lo colocan, ya sea si tienen una cabellera de estas que se usan de peluquería para las pelucas, sino con algún recipiente de la cocina o con un globo. Y si no, con las mismas manos les van dando la forma por el lado de adentro y lo dejan así, bien tirante, 2 horas o 3 a la sombra que se seque solo y les queda almidonada la prenda. También en los grandes supermercados de marca, de las multinacionales, venden almidones en spray. También siguen las indicaciones que dice el envase y lo pueden almidonar.
Bueno, espero que les guste, que lo puedan hacer, que lo puedan disfrutar, que lo puedan regalar, que lo puedan lucir y que lo puedan vender. No se olviden de suscribirse al canal. No se olviden de invitar a sus amigas, amigos o familiares a participar de mis entregas. Y donde sea que se encuentren, les bendigo con mucha paz, con mucho bien, con mucha salud, mejor salud, ¿sí? Y que todo sea en paz y en armonía para estas fechas navideñas y que persigan sus sueños, que de tanto soñarlos se hace realidad. Hasta pronto.